Buenos días a todos. El Señor les bendiga esta mañana. Qué privilegio, qué gusto poderles visitar durante este tiempo de creyente. El Señor ha dado algunos dones, dentro de esos el de pastorear, el de enseñar y el de evangelismo. Este último fue descubierto hace aproximadamente 5 años. De aproximadamente 25 años, 5 años he venido ejercitando este don por la gracia de Dios. Amén. Todo esto es por la gracia de Dios, dice 1 Corintios 15. También hoy me acompaña mi esposa, eso me alegra mucho. Estuvo anoche un poquito enfermita, pero hizo el esfuerzo de venir. También me acompaña mi hija, Sofía. Ella también está en vacaciones y gracias a Dios por no tener trabajo hoy, porque trabaja los domingos, nos acompaña. También está Marcela, que estuvo con nosotros en la iglesia aproximadamente 10 años, es familia de nosotros, y sus 3 hijos. Ahí solamente hay 2 porque el pequeñito subió a la escuela dominical. También tengo un hijo que estudia la Biblia, está capacitándose en Puerto Rico, gracias a Dios se gradúa este año, y también Dios le ha dado unos dones, dentro de esos evangelismo, y creemos que el Señor le está guiando a las misiones. Bueno, entonces vamos a orar, amén. Siento nervios esta mañana, ¿sí? Tengo aquí a mi profesor de Emaús de hace años, de homilética, de hermenéutica, pero vamos a pedir al Señor que sea Él y su Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor de la creación. Y queremos pedirte esta mañana, Señor, rogarte que sea tu palabra en nuestro corazón. La enseñanza que tú tienes para hoy, Señor, llegue a cada vida y nos edifique, nos avive a hacer tu voluntad. Y en este caso, Señor, cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros acá, los que hemos creído, tenemos una comisión, llevar tu mensaje. Gracias, oh Dios. Gracias por la iglesia de J. Vargas, gracias por estos hermanos invitados. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título a este mensaje, Evangelismo con propósito. Seguramente va a aparecer en la pantalla el desarrollo del mensaje. Me pidieron que hablara sobre evangelismo. Y bueno, pues en el título coloqué su palabra, con propósito porque tiene una esencia, ¿sí? Tiene una razón, no solamente es algo de lo práctico que es importante, sino también tiene unas convicciones, hay un propósito cuando evangelizamos. Y allí aparece un versículo, son palabras de Jesús, Marcos 16:15. Creo que está ahí. El Señor Jesús dijo, por tanto, regálenme un minutico, lo busco. Marcos 16:15, al final del Evangelio de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Más grande se aparece en Mateo 28 y también en los otros evangelios. Estas palabras de Jesús fueron dadas a los apóstoles. Allí versículo antes habla de los 11. Ya en el libro de Hechos aparece el reemplazo de Judas Iscariote, pero también son palabras para nosotros, ¿sí? Quedaron allí plasmadas, pero vemos en el Nuevo Testamento que Dios quiere que también vayamos, la iglesia, en toda época, a llevar el evangelio a toda criatura. Eso es algo que nosotros debemos aceptarlo, ¿sí? Debemos entenderlo, debemos ponerlo en práctica. No solamente ellos, los que están allí, sino todo creyente ha de llevar el mensaje. ¿Amén? Amén. La Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, eterna y poderosa, tiene un mensaje de Génesis a Apocalipsis. Su contenido y su razón principal es presentar a los hombres el Evangelio de Jesucristo, su obra y persona. Este mensaje puede ser
oído, ¿sí? Pero también puede ser leído, amén. Como está escrito, podemos oírlo, como esta mañana, y podemos leerlo. Y los hombres que no conocen a Dios pueden responder a Él, como dice la Biblia, con arrepentimiento por el pecado y también con confianza en Jesucristo como su Salvador. Tenemos que esto, vuelvo a decirlo, es para todos nosotros tenemos que llevar el mensaje a toda criatura. Vamos a meditar esta mañana en 3 puntos. ¿Cuántos? 3 puntos que nos van a llevar a pensar en el evangelismo. Le pido por favor que esté muy atento de lo que Dios nos va a hablar esta mañana. El primer punto está en la siguiente imagen, es conozcamos el evangelio. Le pido que vayamos por favor a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 19. Es la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es también una carta para hoy. Dice la palabra de Dios, por favor acompáñenme. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, como esta mañana, Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hizo al hombre, apareció la maldad, vino la desobediencia, unas consecuencias, Dios permitió salvación a través del arca de Noé. Casi que eso mismo Dios plasma en algunas cartas o en todas, y Romanos no es la excepción. Dios hizo al hombre, ¿sí? La Biblia en el capítulo 1, allí en Romanos, dice que Él es el creador, el Dios invisible, se hizo visible por medio de la creación, hizo al hombre, pero este no le agradeció, este no le honró, al contrario, cambió a Dios por ídolos. Eso aparece en el capítulo 1. Y al haber hecho eso allí, en su corazón vino el pecado y las consecuencias. Y en el capítulo 1, lo animo que lea en su casa, aparece un listado de varias cosas, como mentira, engaño y tantas cosas que el pecado hace y arruina al hombre. Entonces, esto es para que lo tengamos presente. Dios es un Dios creador. El hombre es responsable ante Él, pero hemos desobedecido sus mandamientos. Por tal motivo somos culpables y merecemos una condena. Si hoy cogen a un violador, la familia querrá matarlo, ¿sí, no? Posiblemente. Querrán hacer justicia. Pero se lleva ante un juez. Y este juez, con la evidencia, con la ley, condena a este hombre. Entonces, a unos años de cárcel, a una vida allí metida en un calabozo, porque sus hechos merecen un castigo. Amén. Esa es la secuencia que sucede en este mundo. Pero también cuando pensamos en Dios, no cambia. Aún Dios es un juez justo y su justicia es perfecta, su justicia es eterna. Y todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia. Cuando entramos al capítulo 2, también lo animo que lea en su casa, allí aparece que Dios ha dado su ley, que su ley está escrita, pero también su ley está en nuestras conciencias. Y ella nos defiende y nos acusa. Lo más seguro es que todos los que estamos acá, pensemos antes de Cristo, la ley nos dijo, está mal lo que vas a hacer. Si vas a coger eso que no es tuyo, está mal, se llama robar. Si vas a mirar a esa mujer, como la estás mirando, eso está mal, ¿sí? Puede ser adulterio o codiciar la mujer de tu prójimo, pensando en los 10 mandamientos. Entonces, Romanos 2 no solamente habla de la ley escrita en la Biblia, en las tablas de la ley de Moisés, sino que también dentro de nosotros. Entonces, Dios se adelantó con el propósito de salvar a los hombres, también dejando su ley en cada ser humano que nace, escrita en su corazón.
Nuestros niños de la escuela dominical ya tienen escrita la ley en su corazón. Y allí dice Romanos, obra para mostrar el pecado y la maldad que cometen. Todos aquí, levanten la mano. ¿Han visto su conciencia actuar? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Todos, sí o no? Todos. Ya ahora como creyentes también la conciencia tiene un papel, pero especialmente el Espíritu Santo. Y entramos al capítulo 3, y el versículo que acabamos de leer es un versículo que habla de la ley, versículo 19, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios es algo que Dios tiene establecido. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, seguramente usted sabe ese versículo, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un juicio que también aparece allí en la Biblia, en Apocalipsis 20. Va a haber un juicio donde los hombres tendrán que dar cuentas a Dios. Y todos aquellos que no creyeron, que rechazaron a Cristo, serán lanzados al lago de fuego. Dice ahí Romanos que su boca, ¿qué va? ¿Cómo va a estar su boca? Cerrada. ¿Qué significa eso? Que no habrá posibilidad de defenderse o de excusarse. Aceptará que lo que va a recibir es lo que, según sus hechos, merece. Va a haber un silencio en toda la creación de todos aquellos incrédulos que van a ser juzgados. Un silencio ante el gran trono blanco, ante el Señor Jesucristo, juzgando a los hombres. Eso todavía no ha sucedido. Gracias a Dios, Él es paciente, dice por allá también Pedro, para que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, pero su paciencia tiene un tiempo, tiene un límite. Si alguien muere sin Cristo, lo que le espera es presentarse ante el gran trono blanco. Pero si el Señor viene ahora, se van a desarrollar todos los eventos que aparecen en Apocalipsis, incluidos el gran trono blanco. Dice el versículo 20, por favor, acompáñenme allí en la Biblia, 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley muestra al culpable, pero también la ley, otra vez, muestra mi pecado. ¿Sí? Gracias a Dios por los 10 mandamientos. Gracias a Dios por todos los mandamientos que aparecen en el Nuevo Testamento, especialmente para nosotros, la iglesia, porque muestra cómo está mi vida delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vivo yo el día a día? ¿Sí? La ley es como un espejo. Y el Señor Jesús, cuando evangelizaba, tengo presente 2 casos, usó la ley. El hijo pródigo, la samaritana, él usó la ley. Yo creo que no siempre es necesario usarla, porque él no siempre la usó. Pero la ley hace parte del evangelio. La ley nos salva, es lo que dice acá, el versículo 20. Pero la ley muestra el pecado. La ley muestra la radiografía y el escáner de cómo yo estoy delante de Dios. Entonces podemos usarla cuando evangelicemos. Y en una conversación espontánea, si le decimos a alguien, conoce los 10 mandamientos, casi que el 100% de las personas van a decir, sí, yo los conozco. Y de pronto no en orden, pero sí la mayoría. Y en ese momento yo puedo decirle de una manera sincera, respetuosa, ¿tú has obedecido ese mandamiento? Y él va a decir que no. Yo también te voy a decir, yo tampoco. ¿Sí? Yo tampoco he desobedecido ese mandamiento. Porque la Biblia dice que si obedecemos toda la ley, pero ofendemos un punto, ¿qué dice? Nos hacemos culpables de toda la ley.
O sea, no nos podemos en nuestro esfuerzo lograr la obediencia perfecta de la ley. Nadie lo ha hecho, solo Jesús, ¿saben? Solamente Él. Y aun cuando pensemos o piensen ellos de que son buenos, la ley va a reflejar su pecado y la necesidad de un Salvador. Romanos nos conduce de esa manera. Dios hizo al hombre, la ley está escrita en sus corazones, la ley al final en un juicio Dios va a condenar y el hombre quedará en silencio, sin palabras. Pero también la ley en el presente a todo ser humano le muestra su pecado. ¿Cuántos de nosotros esta mañana no fuimos a un espejo? Todos, ¿sí o no? A no ser que se haya ido la luz o en los últimos días se rompió el espejo, pero es la costumbre, ¿sí o no? Vamos allí, yo aquí tengo un fuego, esta mañana me levanté sin culpa esa costrica ahí, o necesito rasurarme, o ya debo ir a la peluquería, la barba ya está como un poquito desarreglada, yo creo que no, cosas como esas, ¿no? Un orzuelo, se me está cayendo el cabello. Vamos a un espejo para vernos, ¿sí o no? Vamos a un espejo para vernos. La ley también, Dios quiere que a través de la ley, versículo 20, tengamos conocimiento del pecado. Muy bien, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, hace un alto acá, ¿no? Hay un cambio. Y aparece dentro de ese orden y dentro de ese desarrollo de la carta, la justicia de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Deja ahí un tantico la ley y aparece la justicia de Dios. La justicia de Dios. Es un atributo de Él. Ya lo dije, Él es un juez justo. Y esta justicia no aparece de la nada. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Quién habló de esa justicia? La ley y los profetas. Podemos decir que todo el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Toda la Biblia en el Antiguo Testamento habló de esa justicia, la justicia de Dios. ¿Ah? Entonces, si pensamos en un juzgado, ¿sí? En un sitio donde hay un juez, hay un culpable, hay un abogado, hay una audiencia, también hay unos testigos, ¿sí? Bueno, yo solamente he visto esto por las películas, porque nunca he estado así, pero creo que sí hay unos testigos oculares, unos testigos cercanos a lo que pasó, y esos testigos tienen participación en algún momento sobre el crimen. Aquí hay unos testigos, son muchos en el Antiguo Testamento. Aún la misma ley habló del Señor, ¿sí? Habló de que Él vendría, que sería en Belén, que sería un niño, y etcétera, etcétera. Esos testigos dentro de ese lugar aparecen en la palabra de Dios. Y son muchas profecías que el Señor cumplió en su primera venida. Versículo 22, sigue repitiendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y yo quiero esta mañana hacer énfasis en esto. Y por eso ahí se llama el corazón de la salvación. La salvación es por medio de una persona que ya vino, una persona que se hizo hombre sin pecado y murió, fue sepultado y resucitó, dice Corintios 15, como está escrito. Esa persona es el Hijo de Dios, llamado también el Cristo. Se hizo hombre, pero impecable, sin pecado. Dice Juan, el Eterno, por quien todas las cosas fueron hechas y son la vida, la luz de los hombres.
El Evangelio habla de una persona, que cuando le reconocemos quién es Él, quién dice en las Escrituras que es Él, en ese momento también es como Dios muestra no solamente su persona, sino también su obra. Siempre debemos llegar a la cruz, y no solamente a la cruz, sino a su sepultura y su resurrección. Cuando evangelizamos, no podemos quedarnos solamente en Noé. Como muy bien lo hizo el hermano hoy, llegó a Jesús, ¿no? Y si estuviéramos hablando de Moisés, podemos llegar también a Jesús. Es Jesús el centro, la persona más importante. Es Dios mismo. Y esto lo debemos sentar en nuestro corazón y debemos compartirlo. Y pensando en la ley, Él obedeció toda la ley. Amén. Hay alguien que cumplió toda la ley, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no, pero Él sí. La justicia de Dios por medio de la fe en una persona. ¿Quién? Jesucristo. Que se ofrece a todos, ¿no? Para todos los que creen, porque no hay diferencia. Y leamos el conocido versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La situación de toda la humanidad ha sido una situación delicada, ¿sí o no? Terrible, muy triste, muy lamentable, en la cual nosotros estábamos, destituidos de la gloria de Dios. Hay otras versiones que dice privados de la gloria de Dios, que no alcanzan la meta de Dios o el estándar de Dios. Y también en esa palabra, todos pecaron y están destituidos, ocupamos el último lugar, por decirlo así, en la fila. Estamos separados de Él, alejados de Él. Aunque recibimos sus beneficios y sus bendiciones, salud, trabajo, familia y otras cosas, cuando miramos el estado de nuestra alma y de nuestro espíritu, estamos muertos, dice la Biblia. Estamos separados de Él. Dice allí que están, ¿no? ¿O estarán? Están. ¿Qué significa eso? Que es presente, ¿sí o no? Pero si eso no cambia, en su presente permanecerá por toda una eternidad. Dice por allá Tesalonicenses, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. Excluidos. Mientras vivan los hombres, podrán escuchar y creer el Evangelio y cambiar esa situación de estar destituidos de la gloria de Dios. ¿No te preocupa eso por tus familiares? Tus abuelitos, tus tíos, tus vecinos, tus compañeros de universidad, de trabajo, personas que están ahí a tu alrededor, que están destituidas de la gloria de Dios y que si mueren, van a permanecer así por toda una eternidad. El Señor Jesús tuvo compasión. Es una de las acciones que deja ver la Biblia. Tuvo compasión por los perdidos. Nosotros necesitamos también tener compasión al pensar bíblicamente qué le sucede a un hombre que muere sin Dios por toda una eternidad. Y tenemos que hablar del infierno, porque la Biblia habla del infierno. Todos aquellos que rechacen a Cristo irán a un lugar de tormento, ¿sí? Irán a un lugar de lloro y crujir de dientes donde el gusano no muere. Y también el Señor Jesús no siempre habló del infierno, como así no siempre habló de la ley. Pero en algunos momentos tenemos que hablar del infierno. Los destituidos de su gloria van al infierno después de morir. ¿Sí sabías eso? Al segundo que mueran, van al lugar de tormento, también conocido como el Hades o el Seol. Por eso el evangelismo, el evangelio,
es la tarea de mayor importancia para el creyente. Mientras vivamos, debemos llevar el evangelio, porque personas están muriendo y yendo al infierno. Muy bien, vamos entonces ahora a ver su obra. ¿Listo? Vimos su persona, el corazón del evangelio, la persona. Ahora veamos sus obras, o su obra mejor. Versículo 24, acompáñenme leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es juez y Él puede condenar, y el hombre lo merece, porque la ley ha sido rota, ha sido desobedecida. Pero a través de Cristo, si confiamos en Él puede cambiar esa sentencia. Ya no está condenado, sino que puede ser justificado. Esos son términos legales, pero que la Biblia da allí, en un contexto como el de Roma, donde aparece la ley, aparece la corte. Son términos que se usan también en nuestro país, en todos los países, de cómo un juez puede, uno, condenar o absolver, que es justificar. Pero solamente cuando esa persona, como nosotros, creemos en Cristo Jesús. Él puede justificar, Él puede declarar justo, Él puede hacer este pronunciamiento sobre esa persona y cambia su situación delante de Dios. Es una situación que permanece por toda su vida. Aunque su vida como creyente todavía sigue siendo transformada en la santificación, en el perfeccionamiento del carácter, ya es un justo delante de Dios. Amén. Él puede justificar. Y hay otros versículos más adelante que cuando creemos en Cristo, Él coloca su justicia a nuestra cuenta. Amén. Somos, por allá dice también la Biblia, somos la justicia de Dios en Él. El mismo versículo habla también de otra palabra, la redención. ¿Sí la ven allí? La redención. ¿La redención en qué? En Cristo Jesús. Entonces, hay alguien culpable y también hay alguien que puede pagar una fianza. Eso también se usa hoy en día en nuestras cortes o en otros países. Dependiendo la gravedad de lo que hizo, alguien puede pagar, ¿sí? Y dan casa por cárcel. Y bueno, nuestro mundo, la justicia está distorsionada, ¿sí? Nuestra justicia está dañada. Los jueces se dejan sobornar. Los que merecen cadena perpetua duran solamente 10 años y cosas como esas. Pero la justicia de Dios es perfecta. Y dentro de la justicia de Dios aparece que Cristo Jesús puede pagar la deuda del pecador. Toda desobediencia de una ley es una deuda que se va acumulando. Dios, por decirlo así, tiene un registro de deuda. Y eso aparece por allá en Colosenses capítulo 2. El acta de decretos que nos era contraria ha sido quitada de medio y clavada en una cruz. Pero Jesús paga la deuda. ¿A quién? Al Padre, al juez. ¿Y qué beneficios recibimos? El perdón de los pecados. Ese es un beneficio. Otro beneficio, la libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Otro beneficio, ahora le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor en la cruz paga una deuda. Es algo que no solamente debemos recordar en el momento de la cena, es algo que tenemos que transmitirlo a otros, porque son pecadores deudores como un día lo fuimos. Solamente el Señor puede romper las cadenas, sacar de prisión, realmente hacer libre a alguien como un día nosotros fuimos esclavos. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Miren que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, varias veces Jehová
el Señor dice, no olvidéis que los saqué de Egipto, que levanté las cadenas de Egipto, que fueron liberados de Egipto. Nosotros, como portavoces del mensaje de Dios, no podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó y que Él también pagó nuestra deuda. Y versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Algo también importante en el Evangelio, escrito, que se comparte, es que era necesario que el pecado fuera castigado, ¿sí? Que se tomara en serio, y Dios lo tomó en serio. Y Dios, en la cruz del Calvario, cuando Jesús cargó nuestro pecado, es lo que enseña la Biblia, fue juzgado en vez de nosotros. Por allá, primera de Pedro, capítulo 3, dice que Jesús padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y también por allá en primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. No vamos a leer los siguientes versículos, pero lo que Dios permita esta mañana es a que no dejemos de pensar y de meditar que el Evangelio es una persona y junto a esa persona es una obra. Dios quiere que todos evangelicemos porque el mundo está perdido, porque no hay esperanza en este mundo. Dios es amor y ese es el mensaje que también aparece en todas las cartas, en toda la Biblia. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es importante creer en Él antes de que sea tarde, antes de que se termine el tiempo. No podemos ser como colombianos, porque así somos, dejando todo para lo último, porque de pronto en ese último no se arrepintió y no reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador. El Evangelio también tiene una razón, un resultado, dar gloria a Él. Dar gloria a Él. Cuando llevamos el Evangelio y buscamos nuestra gloria, el Señor no nos va a usar. Tenemos que pensar que todo eso, lo que Él haga, porque los resultados son de Él en las vidas de las personas a través de su palabra, es para su gloria. Eso debemos guardarlo en nuestro corazón. No podemos tocar la gloria de Dios. Amén. Y vayamos al segundo punto. Vivamos el Evangelio. Vayamos a 2 de Corintios 3, 7, 18. 2 de Corintios 3, 7, 18. Allí aparece un título que dice Moisés, una vida cambiada. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí? En su pantalla. Moisés, una vida cambiada. Y Corintios aparece en el capítulo 3, Moisés. Y yo varias veces leí este capítulo y yo decía, bueno, ¿qué relación tiene Moisés con el evangelismo? Pero si uno lee el capítulo 3 y el 4, o hasta el 5, mire que sí está la gran comisión. Sí está el ir y predicar el evangelio. Entonces Moisés, aunque fue un personaje del Antiguo Testamento, sí nos da un ejemplo para nosotros en el presente. ¿Alguien aquí nunca ha escuchado nada de Moisés? Levante la mano. Todos, ¿sí o no? Por lo mínimo una película en Semana Santa, cuando éramos niños o jóvenes. Pero sabemos quién fue Moisés y fue un personaje de la Biblia. Bueno, en Corintios aparece algo sobre él y que tiene relación también con la gran comisión o con el evangelismo. Vayamos al versículo 7, 3, 7. Y si el ministerio de muerte,
grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y versículo 13, por favor. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo en el tema del ministerio a hablar de Moisés. Y si hacemos un estudio de este capítulo, vamos a ver un contraste. ¿Cómo fue el ministerio en el Antiguo Testamento a través de Moisés? ¿Y cómo es el ministerio allí, la iglesia, hasta nuestros días? Dice aquí, en Corintios, que es mucho mayor el ministerio que tenemos nosotros que el de Moisés o el del Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento fue de condenación, pero el de nosotros es de justificación. Que en el Antiguo Testamento fue la letra que mata, pero en el Nuevo Testamento, o para nosotros, el Espíritu que da vida. Nuestro ministerio, lo que dice aquí Corintios, es mayor que el que se hizo Dios, o Dios hizo a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero también vemos algo en Moisés. Y es algo que aparece en Éxodo 34. Él subió al Sinaí y estando en el Sinaí, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Qué recibió? Recibió la ley y después de esos 40 días él bajó hacia el pueblo y su rostro resplandecía, dice la Biblia. También dice la Biblia que él no lo sabía, sino que cuando los hombres fijaron el rostro, en el rostro de Moisés, no podían, a causa del resplandor, donde fue necesario colocarle un velo. Yo veo tres cosas acá con Moisés. Primero, es un hombre que tomó la palabra como su alimento. 40 días. Yo no creo que él haya llevado muchos víveres en su maleta. Él fue sostenido por la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieres, y si yo quiero que el Señor me use, tengo que estar sumergido en su palabra, como lo estuvo Moisés allí en el Sinaí. Moisés tenía esposa, tenía hijos, tenía responsabilidades, era muy ocupado. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Pero aún así vemos a Moisés dedicando tiempo con Dios y su palabra. Otra cosa que veo de Moisés en ese tiempo, esos 40 días, es que tuvo una intensa comunión y oración. 40 días. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un tiempo así con Dios? Creo que ninguno, ¿sí o no? Pero en tu crecimiento con Dios, ¿ha venido en la agenda, en el día a día, pasando más tiempo con Dios? Dios quiere eso. Dios quiere eso. Por la gracia de Dios, yo renuncié a mi trabajo de administrador de un edificio el año pasado y el Señor guió, el Señor confirmó y mi anhelo, el mayor anhelo, era pasar más tiempo con Dios. Estoy ahora en un colegio cristiano, el cual hago de capellán, allí con chicos, llevando el evangelio, haciendo devocionales, entrevista con los padres. Y esto es un resultado nomás de lo que realmente yo debo querer, es estar más tiempo con Dios, conocerle, escucharle. Dice por allí también en Éxodo 34 que el Señor se proclamó y dijo: yo soy misericordioso, yo soy santo, yo soy tardo para la ira. Si podemos recibir un consejo esta mañana, es a que pasemos más tiempo con Dios. ¿Listo? Más tiempo. Desconectemos el celular, busquémoslo de madrugada, de mañana, y pasemos más tiempo con Él. Porque de esa manera
¿Qué veo yo también en Moisés? Fue transformado y fue transformado de una manera visible o pública. Mire que aquí en Corintios dice que un rostro brillante como el de Moisés, que debió causar miedo, se fue apagando. ¿Sí? Él en algún momento no necesitó más velo. Pero ahora nosotros, vamos a ver ahorita, por la obra del Espíritu Santo, estamos en continuo crecimiento y transformación a la estatura de Jesucristo. Pero si no tomamos la ley de Dios, la palabra, y si no pasamos tiempo con Dios, no va a haber esa evidencia de transformación. ¿Cuántos acá necesitamos ser transformados por Dios? Aún más. Amén. Necesitamos pasar tiempo con Dios y poder llegar a tener 40 días como el Señor Jesús, que es también nuestro otro ejemplo, de estar con el Padre en el desierto, tentado por Satanás, pero pasar la prueba y ser un ejemplo de un hombre de Dios, de un hombre de fe para nosotros. Nada nos puede opacar y olvidar o dejar a un lado el tiempo con Dios. Si se trata de evangelismo, si se trata de misiones, si se trata de servicio, es importante tener un tiempo con Dios. Vayamos ahí, saltemos un poquito al versículo 17 y 18. Perdón, 16, 17 y 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Impresionante, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros nos está transformando a un nivel mayor y constante que el mismo Espíritu Santo hizo en la vida de Moisés. Pero también depende de nosotros, ¿sí? Depende de nosotros, de cooperar con el Espíritu Santo, de disponernos para la obra y el cincel y el cambio del alfarero en nosotros. Necesitamos ser transformados cada vez más. Sabemos que hay un día en que ese producto queda terminado, amén. El día en que vayamos, bien sea hacia Él o Él venga por nosotros, dice la Biblia que seremos semejantes a Él. Pero mientras tanto, cada uno de nosotros, con su palabra y en la comunión, podrá ser más transformado, ¿sí? Que es como la metamorfosis de una mariposa, un gusanito y luego se convierte en mariposa. Hubo un gran evangelista en el siglo XIX llamado D.L. Moody. ¿Se han escuchado de él de pronto? D.L. Moody. Cuenta la biografía que fue un vendedor de zapatos con su tío cuando era joven. Pero su tío lo recibió y lo llevó a una iglesia en la cual él allí entregó su vida a Cristo. Y D.L. Moody llegó a ser un creyente a su corta edad. Con el tiempo empezó a evangelizar. Este humilde vendedor de zapatos empezó a evangelizar, empezó a estudiar la Biblia, empezó Dios a hacer un movimiento a través de evangelistas, montaron más adelante una universidad con el nombre de él. Pero dentro de su biografía aparece un testimonio. Él un día estaba evangelizando y terminó de dar el mensaje. Y cuando se bajó, se acercó un hombre y le dijo: perdón, señor Moody, tengo que decirle algo. Y él dijo: sí, cuéntame. Tú cometiste 5 errores gramaticales en el mensaje. 5 errores gramaticales en el mensaje. Y D.L. Moody dijo: usted tiene toda la razón. Yo no fui un buen estudiante en mi colegio. Posiblemente cuando di el mensaje, esos errores están ahí. Pero yo doy a Dios de lo que tengo. Dios me usa con lo que tengo. Y le preguntó a ese hombre: ¿y tú usas tu gramática para Dios? ¿Tú usas lo que Dios te dio y cómo eres para Dios? Y lo mismo pasó con Moisés, ¿sí? Yo soy hombre torpe.
yo soy hombre que no me expreso bien. ¿Y Dios qué le dijo? Yo hice la boca. Yo voy a estar contigo. Ahí te mando a Aarón. Nosotros somos hombres también comunes y corrientes. Yo reconozco que soy un hombre muy torpe al hablar, ¿sí? Y miedoso. Pero lo que tengo, lo ofrezco al Señor. Y si hay que hablar en un bus, porque lo he hecho, hablo en un bus. Y si que hay que hablar en un parque con 5 o 6 personas, hablo a un parque, a las chicas, a las personas. O si es en un velorio, que es muy difícil, creo que es una de las cosas más difíciles, llevamos el Evangelio, la palabra escrita, en un velorio. No pienses en ti, ¿sí? En tus limitaciones. No pienses en tu corta preparación. Piensa en lo que el Señor puede hacer a través de ti y bendecir muchas vidas. Porque es lo que vemos en la Biblia. Personajes débiles, personajes temerosos que el Señor usó para su gloria. Y claro que sí, tenemos que estudiar la Biblia. Yo estoy en un seminario virtual, lunes, martes, jueves, tengo que hacer tareas esta tarde, tengo que tener un diccionario, tengo que subir tareas, trabajos. Siempre tenemos que estudiar la Biblia. No podemos quedarnos de que somos perezosos y que el Señor nos use, porque el Señor usa al diligente. El Señor usa a aquel que está activo y lo perfecciona, ¿sí? Le ayuda, le transforma, le usa para su gloria. No hay mayor gozo ver una persona salva por medio de la predicación donde tú solamente fuiste un instrumento, pero esa persona pasó de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad. No hay mayor gozo que ese. Esa es una bendición que no nos podemos perder. Y esto no es solamente para el ministerio de evangelismo. Yo sé que ustedes tienen un ministerio de evangelismo. Eso es para todos. Amén. Eso es para todos. Y vamos al tercero y último. Hablemos el evangelio. Y es un solo versículo, pero está en el mismo contexto. Le pido que por favor también lea en su casa 2 Corintios 3 y 4. Versículo 13, dice la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Al inicio del versículo está hablando de la actitud. Ese espíritu no es el Espíritu Santo, buscando qué espíritu es, pero por el contexto es más la actitud, nuestra actitud de fe, ¿sí? Aunque somos débiles, versículos antes, aunque podemos tener temores, aunque nos pueden pegar, nos pueden insultar, tenemos confianza de que Dios es poderoso y Él puede hacer su obra. Y toma un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo, conforme a los que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Sencillo, ¿no? Este es el lema del Ministerio de Evangelismo de la Iglesia de Suba. Este es nuestro versículo que constantemente recordamos. Si creímos, el resultado es hablar. Habla, ¿sí? Habla. No cierres tu boca. Es lo que significa esa palabra allí. Hablemos en el griego. No cierres tu boca. Habla, expone, persuada, enseña, da versículos, ¿sí? Memoriza versículos y da versículos, porque al final es la palabra de Dios la que transforma, no nuestras palabras, no nuestra capacidad de convencer. El Espíritu Santo es el que convence. Y para terminar, quiero compartirle 3 cosas de conversaciones evangelistas, 3 cosas que le pueden servir. Una, que tenga unas buenas preguntas, ¿sí? La manera de la comunicación, y especialmente para romper el hielo con alguien que nunca he visto, después de un buenos días y me regala 10 minutos, es hazle una pregunta. Yo voy a compartirle a Gilberto 25 preguntas, que son preguntas que no necesitamos sacar el cuaderno y leerlas, sino que las tenemos ahí. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Lo material o lo espiritual?
y pone a pensar la persona. Y yo tengo el versículo para poder mostrar que es más importante lo espiritual. Haz preguntas en las conversaciones, preguntas que ya tienes, preguntas que ya puedes lanzar y esperar que responden. Ahí puedes tener una conversación evangelística. Segundo, haz una oración. En nuestro ejercicio de evangelismo en la calle, hay personas que están afligidas. Se ven en los ojos, se ven en su condición física, se ven en su preocupación. ¿Me permites orar por ti? Mire, yo soy cristiano, salimos a compartir un mensaje, pero me gustaría orar. ¿Tienes algún motivo de oración? Y casi que siempre van a decir, sí, tengo un motivo de oración. ¿Por qué no oramos en la calle por aquellos que están necesitados o están pasando por un momento difícil? Oremos. Allí Dios nos escucha y prepara ese corazón para también luego, mire, quiero compartirle un mensaje. Es muy cortico, 1 hora. No, solamente 10 minutos. Regáleme 10 minutos y créame que esa persona por la que usted oró, a no ser que tenga un compromiso muy alto, le va a escuchar porque necesita esa oración. Y tercero, tenga dentro de su baúl, por decirlo así, varias historias o anécdotas, cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Qué piensa usted de lo de Turquía? ¿Sí? ¿Cómo ve esa situación allá de muertos? Hay 20.000 muertos, aproximadamente 5.000 son soldados. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pasa en su mente? Escúchelo y luego comparta el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué piensa de Petro? Esa sería una pregunta muy... Mire, ya por allá. Dios estableció las autoridades, ¿sí? Él va a estar ahí el tiempo que Dios quiera y la Biblia dice que oremos por él. ¿Sí me explico? Varias situaciones del presente o anécdotas mías. Te quiero comentar algo, ¿sí? Yo estuve en casa un día y ese día tuve un dolor en mi pecho y efectivamente era un preinfarto. Pero después de ese preinfarto el Señor me llevó al médico y el Señor me sanó o me sostiene, ¿sí? Cosas muy propias que al final Dios permite no solamente para que aprendamos, sino también para que compartamos a otros esas anécdotas y también prediquemos así el Evangelio. Primera, preguntas claras, precisas. Formular preguntas no es fácil, pero hay que hacerlo. Segundo, orar, ¿sí? Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Me permites orar? ¿Hay alguna petición, hay alguna necesidad? Y tercero, anécdotas o historias, ¿sí o no? Por ejemplo, yo tenía hoy una historia para el Evangelio y la olvidé, pero ahí está, ¿sí o no? Hay varias historias para el Evangelio que son muy bonitas y ayudan a ilustrar. Pidámosle a Dios que podamos conocer el Evangelio, amén, conocer el Evangelio, vivir el Evangelio y hablar el Evangelio, amén. Oremos allí, por favor, y yo hago una última oración. Padre, esta tarde, mañana, Señor, queremos delante de ti, Señor, al haber recibido tu palabra, no solamente hoy, sino durante mucho tiempo, Señor, como lo importante de seguir conociéndote, poder estar pegados a la Biblia, poder estar creciendo en la oración, y de esa manera, Señor, ayúdanos a ser obedientes, a evangelizar, Señor. Permítenos no estar paralizados por el miedo, permítenos depender del Espíritu Santo y de esa manera, Señor, descansar que tuya es la obra y que convences, que reargulles, que guías. El Espíritu Santo también guía a la verdad. Señor, el tiempo es corto, tanto para nosotros como también para este mundo. Y ayúdanos, Señor, también a ver el valor de un alma, Señor. Un alma que puede conocerte y de esa manera sí tener vida eterna, o sea, estar para siempre contigo.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra y bendice la iglesia de J. Vargas. Te pido de manera especial que también ellos puedan seguir saliendo, sigas nutriendo el ministerio, pero todos nosotros, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el barrio o en la calle, con personas que nunca hemos visto, conocido, puedan recibir tu palabra. Señor, ayúdanos también a nosotros como iglesia en suma. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.